Capítulo 2, numeral 51. Pero al principio no fue así. El presunto conflicto entre libertad y naturaleza repercute también sobre la interpretación de algunos aspectos específicos de la ley natural, principalmente sobre su universalidad e inmutabilidad. ¿Dónde, pues, están escritas estas reglas? Se pregunta San Agustín, si no es en el libro de aquella luz que se llama verdad. De aquí, pues, deriva toda la ley justa y actúa rectamente en el corazón del hombre que obra la injusticia, no saliendo de él, sino como imprimiéndose en él, como la imagen pasa del anillo de la cera, pero sin abandonar el anillo. Precisamente gracias a esta verdad, la ley natural implica la universalidad. En cuanto inscrita en la naturaleza racional de la persona, se impone a todo ser dotado de razón y que vive en la historia. Para perfeccionarse en su orden específico, la persona debe realizar el bien y evitar el mal, preservar la transmisión y la conservación de la vida, mejorar y desarrollar las riquezas del mundo sensible, cuidar la vida social, buscar la verdad, practicar el bien, contemplar la belleza. La separación hecha por algunos entre la libertad de los individuos y la naturaleza común a todos, como emerge de algunas teorías filosóficas de gran resonancia en la cultura temporal, ofusca la percepción de la universalidad de la ley moral por parte de la razón, pero en la medida que expresa la dignidad de la persona humana y pone la base de sus derechos y deberes fundamentales, la ley natural es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres. Esta universalidad no prescinde de la singularidad de los seres humanos, ni se opone a la unicidad y a la irrepetibilidad de cada persona. Al contrario, abarca básicamente cada uno de los actos libres que deben demostrar la universalidad del verdadero bien. Nuestros actos, al someterse a la ley común, edifican la verdadera comunión de las personas y con la gracia de Dios ejercen la caridad, que es el vínculo de la perfección. En cambio, cuando nuestros actos desconocen o ignoran la ley, de manera imputable o no, perjudican la comunión de las personas, causando daño. Es justo y bueno, siempre y para todos, servir a Dios, darle el culto debido y honrar como es debido a los padres. Estos preceptos positivos que prescriben cumplir algunas acciones y cultivar ciertas actitudes obligan universalmente, son inmutables, unen en el mismo bien común a todos los hombres de cada época de la historia, creados para la misma vocación y destino divino. Estas leyes universales y permanentes corresponden a conocimientos de la razón práctica y se aplican a los actos particulares mediante el juicio de la conciencia. El sujeto que actúa asimila personalmente la verdad contenida en la ley y se apropia y hace suya esta verdad de su ser mediante los actos y las correspondientes virtudes. Los preceptos negativos de la ley natural son universalmente válidos, obligan a todos y cada uno, siempre y en toda circunstancia. En efecto, se trata de prohibiciones que vetan una determinada acción, semper et pro semper, sin excepciones, porque la elección de un determinado comportamiento en ningún caso es compatible con la bondad de la voluntad de la persona que actúa, con su vocación a la vida con Dios y a la comunión con el prójimo. Está prohibido a cada uno y siempre infringir preceptos que vinculan a todos y cueste lo que cueste a no ofender en nadie, ante todo en sí mismos, la dignidad personal y común a todos. Por otra parte, el hecho de que solamente los mandamientos negativos obliguen siempre y en toda circunstancia no significa que en la vida moral las prohibiciones serán más importantes que el compromiso para hacer el bien, como viene indicando por los mandamientos positivos. La razón es más bien la siguiente. El mandamiento del amor de Dios y del prójimo no tiene en su dinámica positiva ningún límite superior, sino más bien
uno inferior, por debajo del cual se viola el mandamiento. Además, lo que se debe de hacer en una determinada situación depende de las circunstancias, las cuales no se pueden prever globalmente con antelación. Por el contrario, se dan comportamientos que nunca y en ninguna situación pueden ser una respuesta adecuada, o sea, conforme a la dignidad de la persona. En último término, siempre es posible que el hombre, debido a presiones u otras circunstancias, le sea imposible realizar determinadas acciones buenas, pero nunca se le puede impedir que no haga determinadas acciones, sobre todo si está dispuesto a morir antes que hacer el mal. La Iglesia ha enseñado siempre que nunca se deben escoger comportamientos prohibidos por los mandamientos morales, expresados de manera negativa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como se ha visto. Jesús afirma la inderogabilidad de estas prohibiciones. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. La gran sensibilidad que el hombre contemporáneo muestra por la historicidad y por la cultura lleva a algunos a dudar de la inmutabilidad de la misma ley natural y por tanto de la existencia de normas objetivas de moralidad, válidas para todos los hombres de ayer, de hoy y de mañana. ¿Es acaso posible afirmar como universalmente válidas para todos y siempre permanentes ciertas determinaciones racionales establecidas en el pasado, cuando se ignoraba el progreso que la humanidad habría hecho sucesivamente? No se puede negar que el hombre existe siempre en una cultura concreta, pero tampoco se puede negar que el hombre no se agota en esta misma cultura. Por otra parte, el progreso mismo de las culturas demuestra que el hombre existe algo que las trasciende. Este algo es precisamente la naturaleza del hombre. Precisamente esta naturaleza es la medida de la cultura y es la condición para que el hombre no sea prisionero de ninguna de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal viviendo de acuerdo con la verdad profunda de su ser. Poner en tela de juicio los elementos estructurales permanentes del hombre, relacionados también con la misma dimensión corpórea, no sólo entraría en conflicto con la experiencia común, sino que haría incomprensible la referencia que Jesús hizo al principio, precisamente ahí donde el contexto social y cultural del tiempo habría deformado el sentido originario y el papel de algunas normas morales. En este sentido, afirma además la Iglesia que en todos los cambios subsisten muchas cosas que no cambian y que tienen su fundamento último en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el principio que, habiendo asumido la naturaleza humana, la ilumina definitivamente en sus elementos constitutivos y en su dinamismo de caridad hacia Dios y el prójimo. Ciertamente es necesario buscar y encontrar la formulación de las normas morales universales y permanentes más adecuadas a los diversos contextos culturales, más capaz de expresar incesantemente la actualidad histórica y hacer comprender e interpretar auténticamente la verdad. Esta verdad de la ley moral, igual que la del depósito de la fe, se desarrolla a través de los siglos. Las normas que la expresan siguen siendo substancialmente válidas, pero deben de ser precisadas y determinadas. Eodem sensu edecem que sentetia, según las circunstancias históricas del magisterio de la Iglesia, cuya decisión está precedida y acompañada por el esfuerzo de lectura y formulación propio de la razón de los creyentes y de la reflexión teológica. Conciencia y verdad. El sagrario del hombre. La relación que hay entre la libertad del hombre y la ley de Dios tiene su base en el corazón de la persona, o sea, en su conciencia moral. El profundo, en lo profundo de su conciencia, afirma el Concilio Vaticano II, el hombre descubre
una ley que él no se da a sí mismo, sino que le debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. Por esto, el modo como se conciba la relación entre la libertad y ley está íntimamente vinculado con la interpretación que viene reservada a la conciencia moral. En este sentido, las tendencias culturales recordadas más arriba, que contraponen y separan entre sí libertad y ley, y exaltan de modo idolátrico la libertad, llevan a una interpretación creativa de la conciencia moral, que se aleja de la posición tradicional de la Iglesia y de su magisterio. Según la opinión de algunos teólogos, la función de la conciencia se habría reducido, al menos en un cierto pasado, a una simple aplicación de normas morales generales a cada caso de la vida de la persona. Pero semejantes normas, afirman, no son capaces de acoger y respetar toda la irrepetible especificidad de todos los actos concretos de las personas. De alguna manera, también pueden ayudar a una justa valoración de la situación, pero no pueden sustituir a las personas en tomar una decisión personal sobre cómo comportarse en determinados casos particulares. Es más, la citada crítica a la interpretación tradicional de la naturaleza humana y de su importancia para la vida moral induce a algunos autores a afirmar que estas normas no son tanto un criterio objetivo vinculante para los juicios de conciencia, sino más bien una perspectiva general que en un primer momento ayudan al hombre a dar una impostación ordenada de su vida personal y social. Además, revelan la complejidad típica del fenómeno de la conciencia. Esta se relaciona profundamente con toda la esfera psicológica y afectiva, así como los múltiples influjos del ambiente social y cultural de la persona. Por otra parte, se exalta al máximo el valor de la conciencia, que el concilio mismo ha definido: el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esta voz se dice, induce al hombre no tanto en una meticulosa observancia de las normas universales, cuanto a una creativa y responsable aceptación de los cometidos personales que Dios le encomienda. Algunos autores, queriendo poner de relieve el carácter creativo de la conciencia, ya no llaman a sus actos con el nombre de juicios, sino con el de decisiones. Solo tomando autónomamente estas decisiones, el hombre podría alcanzar su madurez moral. No falta quien piensa que este proceso de maduración sería obstaculizado por la postura demasiado categórica que en muchas cuestiones morales asume el magisterio de la Iglesia, cuyas intervenciones originarían entre los fieles la aparición de inútiles conflictos de conciencia. Para justificar semejantes posturas, algunos han propuesto una especie de doble estatuto de la verdad moral. Además del nivel doctrinal y abstracto, sería necesario reconocer la originalidad de una cierta consideración existencial más concreta. Esta, teniendo en cuenta las circunstancias y la situación, podría establecer legítimamente unas excepciones a la regla general y permitir así la realización práctica, con buena conciencia, de lo que está calificado por la ley moral como intrínsecamente malo. De este modo, se instaura en algunos casos una separación o incluso una oposición entre la doctrina del precepto válido en general y la norma de la conciencia individual, que decidiría, de hecho, en última instancia, sobre el bien y el mal. Con esta base se pretende establecer la legitimidad de las llamadas soluciones pastorales, contrarias a las enseñanzas del magisterio, y justificar una hermenéutica creativa, según la cual la conciencia moral no estaría obligada en absoluto en todos los casos por un precepto negativo particular.
Con estos planteamientos se pone en discusión la identidad misma de la conciencia moral ante la libertad del hombre y ante la ley de Dios. Solo la clarificación hecha anteriormente sobre la relación entre libertad y ley basada en la verdad hace posible el discernimiento sobre una interpretación creativa de la conciencia. Para justificar semejantes posturas, algunos han propuesto una especie de doble estatuto de la verdad moral, además del nivel doctrinal y abstracto, que sería necesario reconocer la originalidad de una cierta consideración existencial más concreta. Esta, teniendo en cuenta las circunstancias y situación, podría establecerse legítimamente unas excepciones a la regla general y permitir así la realización práctica de una buena conciencia de lo que está calificado por la ley moral como intrínsecamente malo. De este modo se instaura que en algunos casos una separación o incluso una oposición entre la doctrina del precepto válido en general y la norma de la conciencia individual, que decidiría, de hecho, en última instancia, sobre el bien y el mal. Con esta base se pretende establecer la legitimidad de las llamadas soluciones pastorales contrarias a las enseñanzas del magisterio, y justificar una hermenéutica creativa según la cual la conciencia moral no estaría obligada en absoluto en todos los casos por un precepto negativo particular. Con estos planteamientos se pone en discusión la identidad misma de la conciencia moral ante la libertad del hombre y ante la ley de Dios. Solo la clarificación hecha anteriormente sobre la relación entre la libertad y ley se basa en la verdad, hace un posible el discernimiento sobre la interpretación creativa de la conciencia. El juicio de la conciencia. El mismo texto de la carta a los romanos que nos ha presentado la esencia de la ley natural indica también el sentido bíblico de la conciencia, especialmente en su vinculación específica con la ley. Cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley para sí mismos con ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia con sus juicios contrapuestos que les acusan y también les defienden. Según las palabras de San Pablo, la conciencia, en cierto modo, pone al hombre ante la ley, siendo ella misma testigo para el hombre, testigo de su fidelidad o infidelidad a la ley, o sea, de su esencial rectitud o maldad moral. La conciencia es el único testigo. Lo que sucede en la intimidad de la persona está oculto a la vista de los demás desde fuera. La conciencia dirige su testimonio solamente hacia la persona misma y a su vez solo la persona conoce la propia respuesta a la voz de la conciencia. Nunca se valorará adecuadamente la importancia de este íntimo diálogo del hombre consigo mismo, pero en realidad este es el diálogo del hombre con Dios, autor de la ley, primer modelo y fin último del hombre. La conciencia, dice San Buenaventura, es como un heraldo de Dios y su mensajero. Lo que dice no lo manda por sí mismo, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar. Se puede decir, pues, que la conciencia da testimonio de la rectitud o maldad del hombre al hombre mismo, pero a la vez, antes aún, es testimonio de Dios mismo, cuya voz y cuyo juicio penetran la intimidad del hombre hasta las raíces de su alma, invitándolo fortiter et suaviter a la obediencia. La conciencia moral no encierra al hombre en una soledad infranqueable e impenetrable, sino que la abre a la llamada, a la voz de Dios. En esto, no en otra cosa, reside todo el misterio y dignidad de la conciencia moral, en el ser, el lugar, el espacio santo donde Dios habla al hombre. San Pablo no se limita a reconocer que la conciencia hace de testigo, sino que manifiesta también el modo como ella realiza semejante función.
Se trata de razonamientos que acusan o defienden a los paganos en relación con sus comportamientos. El término razonamientos evidencia el carácter propio de la conciencia, que es el de ser un juicio moral sobre el hombre y sus actos. Es un juicio de absolución o de condena, según que los actos humanos sean conformes o no con la ley de Dios escrita en el corazón. Precisamente del juicio de los actos y al mismo tiempo de su autor y del momento de su definitivo cumplimiento, habla el apóstol San Pablo en el mismo texto. Así será en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres según mi evangelio por Cristo Jesús. Romanos 2:16. El juicio de la conciencia es un juicio práctico, o sea, un juicio que ordena lo que el hombre debe hacer o no hacer, o bien que valora un acto ya realizado por él. Es un juicio que aplica a una situación concreta la convicción racional de que se debe amar, hacer el bien y evitar el mal. Este primer principio de la razón práctica pertenece a la ley natural. Más aún, constituye su mismo fundamento al expresar aquella luz originaria sobre el bien y el mal, reflejo de la sabiduría creadora de Dios, la cual, como una chispa indestructible, stilla animae, brilla en el corazón de cada hombre. Sin embargo, mientras la ley natural ilumina sobre todo las exigencias objetivas y universales del bien moral, la conciencia es la aplicación de la ley a cada paso particular, la cual se convierte así para el hombre en un dictamen interior, una llamada a realizar el bien en una situación concreta. La conciencia formula así la obligación moral a la luz de la ley natural. Es la obligación de hacer lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, conoce como un bien que le es señalado aquí y ahora. El carácter universal de la ley y de la obligación no es anulado, sino más bien reconocido, cuando la razón determina sus aplicaciones a la actual concreta. El juicio de la conciencia muestra, en última instancia, la conformidad de un comportamiento determinado respecto a la ley, formula la norma próxima de la moralidad de un acto voluntario, actuando la aplicación de la ley objetiva en un caso particular. Igual que la misma ley natural y todo conocimiento práctico, también el juicio de la conciencia tiene un carácter imperativo. El hombre debe actuar en conformidad con dicho juicio. Si el hombre actúa contra este juicio o bien lo realiza incluso no estando seguro de un determinado acto, es correcto o bueno, es condenado por su misma conciencia, norma próxima de la moralidad personal. La dignidad de esta instancia racional y la autoridad de su voz y de sus juicios derivan de la verdad sobre el bien, sobre el mal moral, que está llamada a escuchar y expresar. Esta verdad está indicada por la ley divina, norma universal y objetiva de la moralidad. El juicio de la conciencia no establece la ley, sino que afirma la autoridad de la ley natural y de la razón práctica con la relación al bien supremo, del cual la persona humana acepta el atractivo y acoge los mandamientos. La conciencia, por tanto, no es fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano. La verdad sobre el bien moral, manifestada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el juicio de la conciencia, el cual lleva a asumir la responsabilidad del bien realizado y del mal cometido. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de su conciencia es el testigo de la verdad universal del bien, así como de la malicia de su decisión particular. Pero el veredicto de la conciencia queda en el hombre incluso como un signo de esperanza y de misericordia. Mientras demuestra el mal cometido, recuerda también el perdón que se ha de pedir, el bien que hay que practicar y las virtudes que se han de cultivar siempre con la gracia de Dios.
Así, en el juicio práctico de la conciencia, que impone a la persona la obligación de realizar un determinado acto, se manifiesta el vínculo de la libertad con la verdad. Precisamente por esto, la conciencia se expresa con actos de juicio que reflejan la verdad sobre el bien, y no como decisiones arbitrarias. La madurez y la responsabilidad de estos juicios, y en definitiva del hombre que es su sujeto, se demuestran no con la liberación de la conciencia de la verdad objetiva, en favor de una presunta autonomía de las propias decisiones, sino al contrario, con una apremiante búsqueda de la verdad y con dejarse guiar por ella en el obrar. Buscar la verdad y el bien. La conciencia, como juicio de un acto, no está exenta de la posibilidad de error. Sin embargo, dice el concilio, muchas veces ocurre que la conciencia yerra por ignorancia invencible, sin que por ello pierda su dignidad. Pero no se puede decir esto cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. Con estas breves palabras, el concilio ofrece una síntesis de la doctrina que la Iglesia ha elaborado a lo largo de los siglos sobre la conciencia errónea. Ciertamente, para obtener una conciencia recta, el hombre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad. Como dice el apóstol Pablo, la conciencia debe estar iluminada por el Espíritu Santo, debe ser pura, no debe ser con astucia falsear la palabra de Dios, sino manifestar claramente la verdad. Por otra parte, el mismo apóstol amonesta a los cristianos diciendo, no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. La amonestación de Pablo nos invita a la vigilancia, advirtiéndonos que en los juicios de nuestra conciencia se anida siempre la posibilidad de error. Ella no es un juez infalible, puede errar. No obstante, el error de la conciencia puede ser el fruto de una ignorancia invencible, es decir, de una ignorancia de la que el sujeto no es consciente y de la que no puede salir por sí mismo. En el caso de que tal ignorancia invencible no sea culpable, nos recuerda el concilio, la conciencia no pierde su dignidad porque ella, aunque de hecho nos orienta en modo no conforme al orden moral objetivo, no cesa de hablar en nombre de la verdad sobre el bien, que el sujeto está llamado a buscar sinceramente.